Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí presentes. Agradezco la invitación. Gracias, Juan Manuel, por esta exposición. Gracias, Jonathan, también y Operación Filo por organizar esta conferencia. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y a escucharles. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Almirón, soy estudiante de filosofía en esta casa de estudios. Integro junto a Pablo Rojas Olmedo, Juan Manuel, Brisa Bianciotti, Magdalena Dueto, Andrés Fernández, John Artioli, Felipe Romano y unos compañeros más de la carrera, el grupo de Operativo Filo. Esta es nuestra primera actividad, así que vamos a presentar también un poco de qué se trata, pero antes también me gustaría agradecer a la directora de la Escuela de Filosofía, Nadia Hernández, por propiciarnos este espacio, también a la secretaria técnica, Melina Mailou, también por sus consejos y bueno, por poder brindarnos este lugar. Y también, como no, al decano por abrirnos las puertas de la facultad y otorgarnos este espacio que siempre es necesario tener estos lugares como para poder compartir y hacer lo que más nos gusta, que es la filosofía. Bueno, paso a hablarles un poco de qué se trata Operativo Filo y a comentarles esta gran aventura. Bueno, Operativo Filo es un grupo conformado por estudiantes autoconvocados de Filosofía y la Facultad de Humanidades y Artes, quienes formamos parte de este grupo, trabajamos desde nuestros espacios y en colaboración con la Escuela de Filosofía para generar actividades de relevancia académica que contribuyen a ubicar a Rosario y a nuestra facultad en el foco de las actividades y discusiones filosóficas. No es casual que, frente a la constante incertidumbre que atravesamos, la carrera de filosofía se aliste entre las carreras consideradas estratégicas por el Estado. La necesidad de pensamiento crítico y de planteamientos que excedan la mera opiniología está a la orden del día. Asimismo, desde Operativo Filo, consideramos que el conocimiento académico se construye colectivamente y que debe estar al alcance de todos y todas. Por eso, nos proponemos generar espacios de saberes en los que podamos construir, debatir, producir y pensar juntos. Bueno, también, obviamente, agradecer a Juan Manuel Heredia por su tiempo, su dedicación y su trabajo, acercarse hasta nuestra facultad y bueno, presentar la conferencia. Voy a leerles también un currículum que tenemos de él y a comentarle un poco sobre su trabajo. Bueno, Juan Manuel Heredia es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional y jefe de trabajos prácticos del Departamento de Filosofía. Actualmente es investigador adjunto del CONICET y del mismo organismo fue becario doctoral y postdoctoral. Es autor del libro Mundología, Jacob von Westphal, Aventuras intelectuales de un personaje conceptual, publicado por la editorial Cactus en mayo de 2022. También ha publicado capítulos de libro y artículos académicos sobre las teorías de Gilbert Simondon, Jacob von Westphal y Gilles Deleuze, entre otros, centrando su investigación en la filosofía contemporánea, desde un enfoque histórico-intelectual. Su investigación actual se focaliza en temas de filosofía de la técnica. Su tesis doctoral se titula Simondon como índice de una problemática epocal, y Heredia resume su contenido en los siguientes términos. Leo. Se trata, por un lado, de establecer una grilla de inteligibilidad arqueológica para exhumar las condiciones de ejercicio del pensamiento reflexivo vigente en la primera parte del siglo XX, y por el otro, de pensar la filosofía simondoniana como índice de una problemática epocal y como conato de resolución conceptual. El primer movimiento se efectúa, como hemos indicado, tomando como punto de partida la noción paltiana de era de las formas y desarrollando una serie de consecuencias reflexivas no tematizadas en dirección a explicitar algunos movimientos inmanentes a dicho orden de saber. Nuestra tesis en este punto es que la introducción del concepto westphaliano del mundo circundante resulta capital para comprender un desplazamiento en la filosofía del periodo,
y constituye el punto a partir del cual será posible temporalizar la instancia trascendental y pasar del concepto estático de forma al concepto dinámico de información, y con ello de la conceptualización de la percepción a la tematización de los comportamientos. Desde este horizonte será posible emplazar en la intersección de problemáticas epistemológicas y metafísicas a la ontología genética simultánea. Fin de la cita. Durante el año 2021 dictó para nuestra carrera el curso libre intitulado Individuación, Subjetividad y Técnica, una introducción a la filosofía de Gilbert Simondon. Quizá podemos cifrar el origen de esta conferencia en las inquietudes filosóficas que despertó aquel curso. Cabe destacar también que durante el año 2012 formó parte del coloquio Simondon, Mesa Simondoniana del Bien, junto con figuras como Pablo Esteban Rodríguez, Gonzalo Aguirre, Natalia Ortiz Maldonado, entre otros. Este coloquio fue de gran importancia a la hora de recuperar a Simondon de la noche de los tiempos de la filosofía francesa, ya que se trató de la primera actividad académica en habla hispana dedicada íntegramente al filósofo de la individuación. En aquel coloquio surgió el Grupo Federal de la Filosofía de la Técnica. Agustín Berti, Javier Blanco, Flavia Costa, Diego Leuler, Diego Parente y Ezequiel Gato son algunos de los investigadores que se dedican a esta corriente de pensamiento a lo largo de nuestro país. Para finalizar con esta presentación y dar paso a la conferencia, me gustaría recalcar que el nombre de Operativo Filo es un honor que alguien como Juan Manuel Heredia, un joven investigador, pensador y docente, esté a cargo de la conferencia de apertura de año. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, en principio, comenzando, quiero volver a agradecer en nombre de Jonathan a todos los estudiantes y colegas de la Escuela de Filosofía por esta invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí hoy con ustedes. Sé que estas conferencias inaugurales las ha dado gente de muchísimas profesoras y profesores de muchísima trayectoria, con lo cual entiendo esta invitación como un voto de confianza para las nuevas generaciones que se esfuerzan en este complejo mundo de la docencia y la investigación en el campo de la filosofía. El título de mi presentación es Elementos de filosofía de la técnica. La idea es conversar algunas cuestiones de esta área filosófica, de esta subdisciplina filosófica de formación relativamente reciente. La idea es aportar algunas reflexiones esquemáticas e introductorias a la cuestión que creo que pueden ser un pequeño aporte en un contexto en el cual la cuestión de la tecnología está a la orden del día, invade casi todas nuestras conversaciones cotidianas y de hecho nuestra cotidianidad misma. Parte del aporte quizá de esta reconstrucción esquemática e introductoria sea mostrar que algunos de los temores, esperanzas y miedos que circulan hoy a diario a propósito de la técnica, en particular por caso a propósito del tema de la inteligencia artificial, no son nuevos en absoluto y tienen una larga historia. En cualquier caso, y sobre la cuestión del subcampo de filosofía de la técnica, en principio quiero decir que es un espacio que a nivel local está teniendo en los últimos años, décadas, un hermoso florecimiento en el país. Jonathan mencionó algunas de las figuras de este florecimiento y me refiero en esa línea a la conformación y a la articulación de distintos grupos de investigación que tienen sede en distintas regiones y provincias de nuestro país: Mar del Plata, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Bariloche, Bahía Blanca, Entre Ríos. Es decir, se han ido articulando los distintos grupos que estaban dispersos por allí en el marco de los coloquios anuales que se hacen desde el 2009, coloquios nacionales de filosofía de la técnica. Yo no formo parte del grupo fundador, pero me he incorporado a ese colectivo hermoso de compañeras y compañeros que desde distintas tradiciones reflexivas, de distintas regiones y de distintas perspectivas y en el marco de un diálogo filosófico fraterno, cosa que no siempre es fácil de encontrar,
están haciendo, a mi juicio, un gran aporte y lo que yo tengo para aportar se gesta en el marco de lo que aprendo con estas compañeras y compañeros y de lecturas comunes con ellos. Bueno, ejemplo paradigmático de ese trabajo colectivo es este bodoque, Glosario de Filosofía de la Técnica, que salió editado el año pasado, que en buena medida compendia muchos de las investigaciones, de los trabajos y de los aportes que se han ido gestando en el marco de ese grupo. No voy a mencionar a todos los compañeras y compañeros, porque estaría un largo rato y siempre uno puede olvidar algún nombre, pero bueno, Jonathan mencionó algunos y habría que agregar unos cuantos más. Bien, yendo a la cuestión señalé previamente que el campo de la filosofía y la técnica es de formación relativamente reciente, y con eso me refiero a que, si bien hay reflexiones filosóficas sobre la técnica ya en el siglo XIX, esta subdisciplina de reflexión filosófica se termina de consolidar a mediados del siglo XX, sobre todo podemos decir institucionalmente en la década del 60. En un texto introductorio que se ha vuelto relativamente clásico, Carl Mitcham ha planteado la existencia de dos grandes tradiciones de filosofía de la técnica. Por un lado, lo que él llama la tradición ingenieril, representada por figuras como Ernst Kapp, Engel Meyer, Friedrich de Sauer, entre otros, y por otro lado, la tradición que él denomina humanista, y donde ubica los aportes de Ortega y Gasset, de Martin Heidegger, de Jacques Ellul, de Lewis Mumford, entre otros, ¿no? Este esquema apunta a una distinción que se ha vuelto tradicional y en cierta medida clásica entre enfoques internos y enfoques externos sobre el fenómeno de la técnica. Los enfoques internos estarían centrados en criterios y valores de carácter, criterios y valores endógenos de carácter científico, tecnológico y o industrial, como ser la eficiencia, el rendimiento, el principio de economía, etc. Y los enfoques externos serían reflexiones que abordan el fenómeno de la técnica desde un horizonte sociocultural, metafísico, histórico, antropológico, filosófico. Bien, esta diferenciación, que como les decía se ha vuelto clásica, tiene algunos problemas, siendo el principal que tiende a reproducir de modo implícito una serie de oposiciones y dicotomías que han sido cuestionadas desde el horizonte del pensamiento más contemporáneo. Concretamente, las oposiciones entre cultura y técnica, entre medios y fines, entre cálculo y significado. Teniendo estas oposiciones como trasfondo, mi idea hoy es presentar algunas ideas de modo esquemático e introductorio, insisto, como para aportar algunos elementos a la discusión. Y la presentación que voy a hacer va a constar de dos partes. Por un lado, una parte que busca ofrecer un relato breve, cierto esquema histórico-filosófico que nos permita situar la cuestión y marcar algunos momentos importantes de la relación entre la filosofía y la tecnología, en particular de la filosofía y las máquinas, objeto técnico privilegiado un poco de esta presentación. Y en un segundo momento, y sobre el trasfondo de esa pequeña historia, distinguir a grandes rasgos 5 grandes concepciones filosóficas sobre la técnica que tienen lugar en el siglo XX, para sobre esa base concluir con algunos comentarios finales respecto de la situación más contemporánea de esas cinco líneas, ¿no? Yendo ya directamente al primer punto, como siempre, conviene comenzar con los griegos, ¿no? Y como muestra un autor francés, Pierre-Maxime Jules, en la antigüedad, los griegos tenían ingenieros notables, tenían saberes mecánicos, tenían curiosidad y tenían máquinas. Por ejemplo, Herón de Alejandría cuenta de un objeto técnico que era un distribuidor automático de agua bendita. Es decir, se ponía una pieza de moneda que arrojada en un tronco hacía oscilar una palanca que levantaba un tapón. Es decir, los griegos tenían máquinas, no era su relación con la técnica no era solamente mediada por herramientas, ¿no?
La pregunta que se plantea este autor es, bueno, había cuenta que los griegos tenían toda una riqueza en materia tecnológica, ¿por qué no desarrollaron el maquinismo? Es decir, ¿por qué no vieron en las máquinas algo digno de ser explorado y potenciado? Sino que las veían a lo sumo como una curiosidad, como un divertimento, como un juego de ingenio. La tesis que él plantea es que en la cultura griega clásica, y en particular en el siglo de oro, se registra, si no una hostilidad, sí un marcado desprecio por la realidad técnica. O sea, para los pensadores antiguos, las herramientas y los artilugios mecánicos se relacionaban con el trabajo manual, con la producción, con el cuerpo, y por ello eran percibidos como cosas de esclavos, sin dignidad cultural intrínseca. Platón, por ejemplo, decía que un hombre de bien no daría a su hija en matrimonio con un ingeniero, y en leyes prescribía que ningún ciudadano pudiera ejercer una profesión mecánica. Del mismo modo, Aristóteles plantea en la política que en la ciudad ideal ningún artesano debería ser ciudadano. Es decir, la palabra artesano en este contexto cultural llega a ser, dice Jules, un sinónimo de despreciable, de menospreciable. Frente a esta desvalorización de la técnica y las artes mecánicas se alza una valoración positiva, un encumbramiento de la ciencia y la filosofía como ideales de conocimiento puro y sin mezcla con lo material. Se establece así en la cultura griega antigua una jerarquía de valores culturales que opone lo intelectual y lo manual, el conocimiento puro y la técnica, el ocio y el no ocio, la vida contemplativa y la vida productiva, el alma y el cuerpo, etc. Como decíamos antes, la técnica y las artes mecánicas van a quedar asociadas al mundo del esclavo, mientras que la filosofía, la ciencia y la política van a quedar asociadas al mundo de los hombres, de los seres libres. Bien, de esta jerarquía axiológica que se da en los griegos se desprenden en principio tres cosas. En primer lugar, una clara separación entre ciencia y técnica. La aplicación de la ciencia a la técnica estaba muy mal vista. Jules cuenta que Platón repudiaba enérgicamente que se empleasen conocimientos de geometría para resolver problemas mecánicos. En segundo lugar, se desprende un no desarrollo de la mecánica. Es decir, debido a que vivían en una sociedad esclavista, los griegos no vieron la necesidad o no quisieron desarrollar las artes mecánicas porque ya tenían esclavos, es decir, ya tenían instrumentos animados, como lo llama Aristóteles, no necesitaban las máquinas, necesitaban desarrollar las máquinas. Ahí hay una cita que siempre aparece en distintos textos de la política de Aristóteles, donde Aristóteles dice: si las lanzaderas tejieran solas o las púas mismas tocaran la cítara, los capataces no tendrían ninguna necesidad de ayudantes, ni los amos necesitarían esclavos. En tercer lugar y por último, la relación de la técnica, que el concepto de tecne implica las técnicas productivas y el arte también. La relación de la técnica y el arte con la naturaleza era pensada en términos de una imitación imperfecta. Es decir, el arte o la técnica imitaban de modo rústico a la naturaleza sin jamás poder alcanzar su perfección, ¿no? Entre el Renacimiento y la modernidad temprana, la jerarquía axiológica sobre la cual se asentaba el desprecio por la técnica en la cultura griega se va a ir descomponiendo y va a dar lugar a una transformación revolucionaria. En principio va a haber una revalorización de las máquinas y en particular de los autómatas, cuyo modelo excluyente es el reloj autómata, el reloj mecánico. Esta máquina animó la imaginación, la inventiva y el conocimiento de toda la época, dando lugar al paradigma mecanicista que va a dominar la filosofía natural de los siglos XVII y XVIII. Todo comienza a pensarse por analogía con las máquinas autómatas. Kepler piensa el universo y el movimiento de los planetas como si se tratase de un reloj autómata. Descartes piensa el cuerpo de los animales, incluso el cuerpo de los seres humanos, como máquinas del mismo tipo. Hobbes piensa el Estado como un autómata artificial y al conocimiento como cálculo. La máquina autómata, de este modo, se convierte en un modelo epistemológico para poder explicar todos los fenómenos
y se apoya en la idea o en la suposición de un dios relojero o un dios mecánico que produjo el mundo del mismo modo que un artesano construye una máquina. Este movimiento va a implicar dejar de pensar la realidad en términos teleológicos o espirituales y pasar a pensar toda la realidad física en términos de cualidades primarias y causas eficientes, sobre la base de dos principios fundamentales, materia y movimiento. Se da así una cada vez mayor articulación entre las ciencias, centralmente la física, la geometría, la matemática y las técnicas, rompiendo de esta manera con la separación antigua. Sobre esta cuestión hay una frase muy significativa de Descartes en la sexta parte del discurso del método. Él dice que el estudio de la física y la toma de conciencia respecto de sus múltiples aplicaciones lo han convencido de que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que, en lugar de enseñar filosofía especulativa y escolástica, habría que poder desarrollar una filosofía práctica que, del mismo modo que los artesanos en sus oficios, nos permitiese, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, dice Descartes, nos permitiría ese conocimiento aprovechar esas fuerzas para diversos usos y, de ese modo, cito, hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Se da así en la modernidad temprana una modificación profunda con respecto a la percepción antigua, ¿no? En primer lugar, se neutraliza el desprecio por las artes mecánicas y, más aún, se encuentra en las máquinas autómatas un modelo para pensar los fenómenos físicos, biológicos y sociales, lo cual se expresa en el paradigma mecanicista. En segundo lugar, se propicia una articulación entre la ciencia y la técnica, vislumbrando en dicha asociación la posibilidad de desarrollar conocimientos, técnicas y máquinas útiles para la vida. En este contexto, la otra figura, junto con Descartes, la otra figura clave es Francis Bacon, ¿no? El saber es poder, el saber da el poder. En tercer lugar, y por último, a diferencia de la concepción griega, la naturaleza aparece ahora como una cosa inerte que está ahí para ser dominada, explotada, transformada en provecho humano, a través precisamente de la técnica. Desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, con el despliegue de la primera y las sucesivas revoluciones industriales, la revalorización de las máquinas, que antes pasaba fundamentalmente por el plano de las ideas y por algunas concretizaciones parciales, va a adquirir una concreción y una amplitud notable en el proceso de producción material de bienes. Marx es posiblemente quien mejor conceptualiza este proceso. En el capítulo 13 del tomo 1 del Capital, Maquinaria y Gran Industria, él muestra cómo, con el pasaje de la producción manufacturera a la producción industrial, las máquinas adquieren un rol protagónico y se vuelven el centro de la actividad productiva. Por un lado, se construyen máquinas que incorporan en su mismo mecanismo a las herramientas, constituyéndose en máquinas herramientas que permiten mecanizar una o varias actividades que antes recaían en la destreza de los artesanos y los trabajadores manuales. Por otro lado, se inventa y se perfecciona la máquina de vapor, habilitando ello una fuerza motriz descomunal para impulsar dispositivos mecánicos con independencia de la tracción a sangre, humana o animal, así como con respecto a otros tipos de energías inanimadas. Por último, con lo que Marx llama el sistema automático de maquinaria, que caracteriza a la gran industria, ya no se trata de simples máquinas aisladas para tal o cual actividad productiva, sino del establecimiento de un verdadero complejo que coordina e interrelaciona distintas máquinas, organizando el proceso de producción etapa por etapa y planificándolo sobre una base cada vez más objetiva. Esta lógica de producción mecanizada propia de la gran industria, dice Marx, va a arrastrar al resto de las ramas de la producción y va a impulsar el desarrollo de nuevos medios de comunicación y de transporte, la explotación de nuevos materiales y elementos químicos, así como la
generación de nuevas fábricas destinadas a construir no ya objetos de consumo, sino nuevas máquinas, máquinas ciclópeas y gigantes que eran impensables e irrealizables bajo el modelo de producción manufacturero. Marx pone así de relieve una distinción importante para la filosofía de la técnica. Primero, las herramientas. Segundo, las máquinas. Tercero, el sistema de maquinarias. Y esto es importante porque echa luz sobre la redefinición del rol del ser humano en relación con las técnicas. Así, mientras que en la producción artesanal el ser humano es el centro de la actividad productiva y quien porta y emplea las herramientas, en la producción industrial el rol del ser humano cambia completamente. Ya no es el centro de la actividad productiva, sino un auxiliar o ayudante de la máquina. Y a nivel más vasto, el ser humano no es sino el accesorio vivo, el apéndice consciente de una gran maquinaria, de un sistema de máquinas que posee su propia lógica de desarrollo industrial. Marx explica este proceso en términos económicos y, entre otras cosas, ello es así porque en su época las máquinas estaban centralmente adentro de las fábricas, no como hoy que están adentro y afuera o, como han sugerido algunos pensadores autonomistas italianos, hoy día toda la sociedad sería una suerte de fábrica a cielo abierto. En cualquier caso, un filósofo posterior, Simondon, va a retomar estos tres niveles de tecnicidad que plantea Marx y los va a redefinir en términos de herramientas, individuos y conjuntos. Simondon va a decir que las herramientas son los elementos técnicos, serían como órganos. Las máquinas son individuos técnicos, es decir, son ahora portadoras de herramientas o de órganos, y los conjuntos técnicos son como sociedades, es decir, composiciones que interrelacionan individuos técnicos e individuos humanos en funcionamientos operativos. Un último elemento a señalar en este relato es la aparición de la cibernética en el siglo XX. En este sentido, en la primera parte del siglo XX se da una modificación importante en materia tecnológica y es la aparición de la cibernética, a partir de las conferencias Macy que tienen lugar entre fines de la década del 40 y principios de la década de 1950. Norbert Wiener, considerado uno de los fundadores de la cibernética, es una de las líneas fuertes que tienen lugar en las conferencias Macy, decía, en 1948, Wiener decía que el pensamiento de cada época se refleja en su técnica. Y que si el siglo XVII y el siglo XVIII eran la era de los relojes, la última parte del siglo XVIII y el siglo XIX era la era de las máquinas de vapor y el siglo XX, según él, es la época de la cibernética, es decir, de las máquinas de comunicación. Dicho en otros términos, desde esta perspectiva, mientras que el siglo XVII y XVIII es la era del mecanicismo, el XIX es la era de la termodinámica, el siglo XX es la era de la cibernética. ¿Qué trae de nuevo la cibernética? Bueno, muy básicamente lo que trae son máquinas que perciben y que se autorregulan, es decir, máquinas capaces de modificar su comportamiento en función de señales de información que reciben desde el exterior. Con lo cual, las máquinas ya no solo son portadoras de herramientas efectoras, sino también de sensores y de lo que sería el equivalente de un sistema nervioso central. Es decir, estas máquinas tienen una entrada, un estado interno y una salida. En el estado interno se encuentra la memoria y los famosos algoritmos, es decir, series de instrucciones lógico-matemáticas más o menos complejas para procesar los datos que se ingresan en la entrada y ofrecer un determinado efecto en la salida. En este sentido, entonces, las máquinas cibernéticas son capaces de modificar su comportamiento en función de las señales o datos que reciben y en este sentido no ejecutan una tarea lineal y repetitiva. Para los primeros cibernéticos, de hecho, y para Wiener en concreto, las máquinas cibernéticas no tienen nada que envidiarle a los seres humanos o a los animales, porque los tres tipos de entidades son idénticos en términos de que los tres son capaces de percibir información, procesarla y que dicha información autocondicione su comportamiento, el comportamiento de los efectores.
La aparición de la cibernética va a tener una significación conceptual que no pasó desapercibida, sobre todo para Simondon. Porque mientras que los autómatas y en gran medida las máquinas térmicas se encuentran regidas por una causalidad eficiente, por una causalidad antecedente en la cual el efecto siempre viene después de la causa, la cibernética muestra la capacidad técnica de construir máquinas dotadas de una causalidad circular. Es decir, una causalidad en la cual el efecto retroactúa sobre la causa y la modifica. Dicho brevemente, al percibir o registrar los efectos de su acción, la máquina modifica su acción subsiguiente. El efecto modifica a su turno a la causa. Esta causalidad circular, feedback o retroalimentación va a dar lugar a la idea de mecanismos finalizados. Una expresión paradójica porque hasta entonces el mecanicismo era precisamente lo opuesto del finalismo. Es decir, la causalidad eficiente se oponía a la causalidad final. Es decir, eran términos hasta entonces completamente antitéticos. ¿Por qué antitéticos? Porque hasta entonces se suponía que solo los seres humanos eran capaces de ponerse fines y modificar su actividad en función de esas metas. Es decir, la teleología era un sinónimo de libertad frente al mecanicismo. He aquí que la cibernética propone redefinir la teleología como un mecanismo de control por retroalimentación. De ahí la expresión mecanismos finalizados. Y con esto abre la posibilidad de construir máquinas y sistemas técnicos autorregulados que articulan en su funcionamiento medios y fines. Es decir, abre la posibilidad de pensar y construir la organización. Es interesante notar que ya en 1950, y uno lo ve claramente, por ejemplo, en un libro notable que es Cibernética y Sociedad de Norbert Wiener, ya en la década de 50 ellos concebían claramente la posibilidad de máquinas capaces de aprendizaje, lo que hoy se conoce como machine learning. Pero en su primera etapa, la cibernética de primer orden, como se le conoce, se va a centrar fundamentalmente en la retroalimentación negativa y en el control. Es decir, aquí no hay máquinas que aprenden, sino máquinas que controlan su desempeño en función de un objetivo predefinido y también a partir de señales de información también predefinidas. El ejemplo clásico es el de los misiles antiaéreos. Estos misiles están programados para modificar su trayectoria en función de la información que perciben del objetivo a derribar. Si el avión a derribar se mueve a la izquierda, a través del sensor el misil lo percibe, modifica su dirección, se mueve a la izquierda. Si el avión se mueve a la derecha, el misil se mueve a la derecha y así. Es decir, a partir de la señal de movimiento que recibe de ese objetivo, el avión autorregula su comportamiento, es decir, controla su dirección en orden a lograr su objetivo de modo eficaz. Como se ve, las posibilidades que abren las máquinas cibernéticas superan y por mucho a los autómatas de los siglos XVII y XVIII y a las máquinas térmicas y termodinámicas del XIX, porque ya no solo son capaces de reemplazar el gesto técnico o la fuerza corporal humana, sino también capaces de emular la percepción, el cálculo y el procesamiento de información. Todo lo cual lleva a las posibilidades de automatización a un nivel mucho mayor. Ejemplo de ello, de hecho, es que el mismo Norbert Wiener, asustado por lo que él y sus colegas habían descubierto, se contacta con la AFL-CIO, la CGT norteamericana, para decirles, muchachos, acá a mediano plazo nos vamos a quedar todos sin laburo, unos cuantos sin laburo, van a venir las máquinas automáticas, los robots, es un problemón. No le dieron bola, pero en cualquier caso, lo cierto es que desde mediados del siglo XX comenzaron a proliferar discursos optimistas y pesimistas respecto de este nuevo estadio tecnológico inaugurado por la cibernética. Discursos que no tienen nada que envidiarle a los de hoy día, ¿no? Para los tecnofóbicos, la cibernética es la cima de la mecanización humana al punto de disolver lo humano en lo maquínico.
Para los tecnofílicos y los tecnócratas, la cibernética es una nueva ciencia que permitiría optimizar todos los procesos, ampliar el campo de acción y resolver técnicamente todos los problemas. Bien, ya pasando a la segunda parte de este breve relato histórico-filosófico, habría, a mi juicio, algunas cosas a retener. Por un lado, la especificidad de la técnica moderna con respecto a la técnica antigua, esto es, la articulación de la técnica con la ciencia y con la industria, y sobre esa base, la posibilidad de transformar radicalmente y técnicamente tanto a la naturaleza como a las poblaciones humanas. Por otro lado, la diferencia entre distintos objetos técnicos y, concretamente, la distinción capital esencial entre herramienta y máquina, los distintos tipos de máquina, mecánica, termodinámica, cibernética, y fundamentalmente el hecho de que las máquinas no están aisladas, sino coordinadas en sistemas, redes o conjuntos técnicos, situación que resitúa al ser humano a nivel individual y colectivo dentro de un mundo tecnológicamente condicionado, tecnológicamente construido, netamente artificial. Esto último va a suscitar la pregunta, el interrogante, respecto de si el desarrollo tecnológico y económico posee una dinámica autónoma que opera a espaldas de la conciencia humana, o si, por el contrario, expresa la autoconstrucción humana, su esfuerzo por transformar y gobernar la realidad. Sobre este trasfondo es que se van a delinear distintas conceptualizaciones de la técnica. Yo voy, sin voluntad de exactividad, voy a señalar y con los rasgos generales de 5 de estas concepciones. La primera concepción, como ha señalado y lo ha presentado Diego Parente muy bien en su libro Del órgano al artefacto, la primera concepción es la concepción protésica y hace acordar ciertamente al mito de Prometeo. Según esta representación, la técnica potencia los órganos del cuerpo humano y en esa medida viene a compensar una deficiencia biológica. Es decir, el hecho de que, a diferencia del resto de los animales, el ser humano no tiene órganos ni instintos especializados para la supervivencia. La técnica aparece así esencialmente como una prótesis. Hay herramientas que potencian los órganos efectores, las manos, los pies. Hay instrumentos que refuerzan los órganos de percepción, los ojos, los oídos. Y hay objetos y sistemas técnicos que potencian el órgano de control, el cerebro, la inteligencia, la memoria. Con lo cual, la técnica no sería sino un prolongamiento, una potenciación, una prótesis de los órganos humanos, y en esa medida, y en dicha medida, tendría en última instancia una justificación biológica. Es decir, la técnica sería el suplemento exterior que los seres humanos se dan a sí mismos para compensar lo que otros animales tienen ya incorporados en su estructura biológica. Si los seres humanos no tienen garras afiladas para atacar, no tienen plumas o un pelambre denso para protegerse del frío. Es decir, la idea es que, a diferencia de otros animales que están equipados para defenderse y atacar y poder reproducir su existencia biológica, el ser humano es un animal desvalido, sin instintos especializados, sin órganos especializados para el ataque y la defensa. Esta es la idea. Esta concepción protésica tiene un antecedente en el siglo XIX, en una de las primeras teorías de filosofía de la técnica, que es la teoría de la proyección orgánica de Ernst Kapp, y básicamente lo que dice es que las herramientas son proyecciones artificiales de órganos humanos. ¿Qué es un martillo? Esto. ¿Qué es un gancho? ¿Qué es un serrucho? Es decir, se proyectan en objetos materializados ciertas destrezas o posibilidades que dan los órganos humanos, ¿no? Sin embargo, quien va a articular esta tesis a principios del siglo XX en una teoría que va a ser muy influyente es Arnold Gehlen, que hace de esta concepción protésica el punto clave de su antropología filosófica, muy influyente en la primera parte del siglo XX.
Como muestra bien patente, el problema que tiene la tesis protésica es que una cosa es compensar un déficit, que es lo que sugiere la idea de prótesis, y otra muy distinta es potenciar un órgano. ¿Qué vendría a compensar un satélite o una nave espacial, digamos? O sea, hay ahí una ambivalencia, una ambigüedad en el seno de la tesis protésica entre compensar y potenciar, que se proyecta en muchas de las discusiones actuales, sobre todo particularmente en las que atañen a la ética de la ingeniería biogenética. Porque muchas veces los desarrollos de bioingeniería comienzan con problemáticas de curar una enfermedad y luego se prolongan en posibilidades de potenciar tal o cual órgano o facultad o potencialidad humana, mucho más allá de compensar un déficit o curar una enfermedad, ¿no? Este es un debate que está ahí, que se expresa en el debate que tienen Sloterdijk y Habermas y que en parte está reactualizado actualmente por la ideología del transhumanismo. Bien, valga lo dicho como introductora a la primera concepción, la concepción protésica. La segunda línea es la concepción instrumentalista, concepción tradicional que puede ser considerada de sentido común respecto a la técnica. Según esta representación, la técnica es un medio que puede ser utilizado para distintos fines, los cuales dependen en última instancia del ser humano, es decir, del usuario. Con lo cual puede ser usada para bien o para mal, del mismo modo que una herramienta. Consecuentemente, la técnica sería neutral, es decir, estaría desprovista de valores culturales y de cualidades éticas o políticas específicas y, por tanto, tendría un valor universal y sería pasible de ser implementada en sociedades con culturas totalmente diversas. Esta universalidad de la técnica, por otra parte, se vincularía con su carácter intrínsecamente racional, es decir, con el hecho de ser la encarnación de una realidad en última instancia científica y, por tanto, absolutamente legítima. Desde esta posición, cualquier crítica a tal o cual tecnología es visualizada como anticiencia o antiprogreso. En este sentido, la concepción instrumentalista afirma, como en parte hacía Carl Mitcham, una clara diferencia entre, por un lado, la esfera técnica, dominada por ingenieros, científicos, y por otro lado, la esfera cultural o social, que sería el espacio donde se elaboran los valores y las significaciones interhumanas. Es decir, habría una distinción neta entre la tecnología, que determina los medios de acción, y la intersubjetividad, que pone los fines. En sentido general, esta concepción instrumentalista encarna el optimismo moderno respecto del desarrollo de la técnica y sostiene que con este desarrollo, el rol central del ser humano no solo no se vería alterado, sino que se vería potenciado, reforzado y mejorado, porque los sistemas técnicos abrirían nuevos campos para la acción humana, mejorarían la eficacia y el rendimiento de los procesos productivos, liberarían al ser humano de trabajos físicos odiosos y riesgosos, permitirían controlar y gobernar una realidad compleja, etc. La tercera concepción, que Borman y Finberg llaman concepción sustantivista o esencialista de la técnica, va a llevar a cabo una crítica de la visión antropológico-instrumental. Heidegger y Ellul son los ejemplos clásicos de esta perspectiva. Según esta concepción, más que una herramienta manipulable, neutral y exenta de valores, la técnica moderna aparece como un modo de estructurar el mundo, una forma de vida que intrínsecamente se hallaría movilizada por una voluntad de poder y dominación. En este sentido, Heidegger, en un texto clásico, La pregunta por la técnica, él plantea que a diferencia de la concepción griega, en la modernidad la esencia de la técnica aparece como estructura de emplazamiento, Geste, como un dispositivo provocante que hace aparecer todos los entes del mundo como recursos. De esta manera no se ve el río, sino la energía hidráulica que podría ser
que se podría extraer de él, no se ve la montaña sino los minerales que se podrían explotar, no se ve un pueblo sino los recursos humanos que podrían emplearse para tal o cual emprendimiento productivo, etc. En este sentido, lejos de ser neutral o estar desprovista de valores, la esencia de la técnica moderna aparece, según Heidegger, como la cristalización de un modo de existencia muy particular, signado por el pensamiento calculador, la planificación y el control. Es decir, una modalidad de relación con el cero, en sus términos una desocultación del sentido del ser, que se habría iniciado con la metafísica humanista del siglo XVII y que encontraría su culminación, su consecuencia lógica en la cibernética. Se cumple así con el proyecto anunciado por Descartes de ser amos y poseedores de la naturaleza, aunque también hay que incluir a las poblaciones humanas en esa forma de dominación. Desde esta perspectiva, entonces, todo es objeto de cálculo y control. Todo se convierte en objeto para el desarrollo de la tecnociencia, la cual adquiere un carácter fatal e irrefrenable, convirtiendo a sus mismos promotores en esclavos y en materias primas para ulteriores procesos productivos. Frente a esta lógica de pensamiento calculador, dominador, moderno, Heidegger va a recomendar serenidad, es decir, un vínculo no servil con los objetos técnicos, y va a reivindicar formas de pensamiento no calculador, modalidades vinculadas con la religión, la poesía, la filosofía. Y si bien él reconoce que sería necio no valerse de objetos técnicos, y en ocasiones matiza su tecnofobia, lo cierto es que el diagnóstico general es sombrío, señala la existencia de una lógica de pensamiento calculador que se está devorando las significaciones interhumanas. En este sentido, para él el desarrollo tecnocientífico se fue de las manos o aparece como un destino y escapa en buena medida, si no completamente, a la posibilidad de decisión y coordinación política. El otro ejemplo de la posición sustantivista es la teoría de Jacques Ellul. Para Ellul, lejos de ser un instrumento, la técnica se ha convertido en el medio ambiente del ser humano, en la infraestructura sobre la cual existimos. Más aún, para él, con el desarrollo de la técnica moderna en los siglos XVIII y XIX, asistimos a la conformación de un sistema técnico que es autónomo y que, si bien no se confunde con la sociedad, este sistema se instala en ella y aparece como un factor determinante de su devenir. En este sentido, se trata de un sistema dotado de una lógica inmanente y motorizado por el imperativo de la eficiencia, el incremento del poder y la optimización funcional en todos los dominios. Así como el proceso de racionalización para Max Weber, para Ellul el sistema técnico acredita un desarrollo impersonal que tendencialmente trastoca todos los valores y significaciones tradicionales y en esa línea transforma todas las esferas de la existencia humana imponiéndole sus propias normas de funcionamiento. En El sistema técnico, es un libro de Ellul del 78, él le da 4 rasgos diacrónicos y 4 sincrónicos. Los 4 sincrónicos son autonomía, unidad, universalidad, totalización. Los 4 rasgos diacrónicos son autocrecimiento, automatismo, progresión causal sin finalidad y aceleración. En este sentido, por ejemplo, la tendencia a la unidad y universalidad del sistema técnico explicaría la homogenización de las diferencias culturales y la estructuración tendencial de todas las relaciones humanas en términos de una moral del rendimiento. La aceleración daría cuenta de que el progreso del sistema técnico es más veloz que el resto de los sistemas, el económico, el político, el cultural, el jurídico, produciendo esta diferencia de velocidad una constante necesidad de readaptación y readaptación a esa velocidad del sistema técnico. El otro rasgo es el autocrecimiento. Ellul dice, todo sucede como si el sistema técnico creciese en virtud de una fuerza interna, intrínseca y sin intervención decisiva del ser humano. Se objetará que son las instituciones políticas
las que conducen e intervienen decisivamente en el desarrollo del sistema técnico, pero Ellul advierte que en realidad es la misma actividad política la que ha sido invadida por imperativos de orden técnico: eficiencia, desarrollo indefinido, aumento del poder, etc. ¿Cuál es la salida? Bueno, no estamos lejos de Heidegger. Para el anarco-cristiano Ellul, la cuestión pasaría por cultivar una vida simple, una ética del no poder, e incluso una vuelta a la experiencia religiosa. Algunas de las ideas de Ellul han inspirado algunas líneas de la teoría económica del decrecimiento. Dicho esquemáticamente, para la concepción sustantivista, la técnica moderna e industrial no es neutral, sino que encarna determinados valores y formas de vida. Esto es, los medios se han convertido en fines y los fines posibles de la acción humana están ya predefinidos de antemano en el sistema técnico, el cual funciona y se reproduce a espalda de los individuos. Después, sobre el cierre, vamos a ver las críticas que se le han formulado a esta concepción, en lo que se conoce como el giro empírico de la filosofía de la técnica. Una cuarta concepción es la que se manifiesta con la teoría crítica en el marco de la Escuela de Frankfurt. A mí me interesa particularmente la propuesta de Marcuse. ¿Cuál es la idea de Marcuse, sobre todo en el hombre unidimensional? Bueno, así como el sustantivismo, Marcuse rechaza la concepción instrumental de la técnica y afirma la existencia de sistemas técnicos que articulan medios y fines. Pero, a diferencia de Heidegger, él no cree que la técnica moderna exprese algún tipo de esencia ontológica, sino un hecho histórico y contingente. Es decir, un proyecto científico-tecnológico particular asociado a un determinado proyecto de dominación también particular. Es decir, Marcuse rompe con la idea sustantivista de pensar la técnica como un destino fatal de la modernidad o como un demiurgo autónomo, y sostiene que, al ser un producto histórico, es algo modificable y transformable. Ahora bien, en el contexto del siglo XX, con el despliegue de distintos sistemas cibernéticos, para Marcuse ya no es posible disociar tan fácilmente medios de fines. En este sentido, para él, la razón técnica es inmediatamente una razón política. Y es por ello, en parte, porque la tecnología se ha vuelto una fuente de legitimación del capitalismo. Eso, sin embargo, no lo lleva a él a asumir una actitud romántica, antitécnica o nostálgica, sino a plantear que es necesario desarrollar un proyecto científico y tecnológico cualitativamente diferente. Es decir, es necesario pensar, diseñar y construir tecnologías, sus términos, que estén al servicio de la liberación y no de la dominación. Para él, entonces, la cuestión no puede resolverse simplemente a nivel discursivo, porque la técnica ya está completamente imbricada en la base material de la sociedad y, al devenir sistema, produce forma de subjetividad. Por otro lado, la cuestión tampoco se puede resolver subsumiendo las tecnologías existentes a nuevos fines, lo cual implicaría recaer en la tesis instrumentalista y pretender que técnicas hechas para la dominación puedan servir para la liberación. En este marco, entonces, una de las ideas que él plantea es que la alternativa es pensar este proyecto científico y tecnológico cualitativamente diferente, pasa por pensar y construir tecnologías que hagan posible una relación sinérgica y no destructiva con la naturaleza y, correlativamente, que sean compatibles con el despliegue de las potencialidades humanas. Es decir, para él lo que hay que politizar no es el uso de la tecnología, sino su misma concepción y diseño. Ello no implica, naturalmente, que haya que pensar máquinas y sistemas técnicos desde cero, porque el debate sociopolítico bien puede impulsar modificaciones y rediseños en tecnologías ya existentes, no tanto para redirigir sus fines, sino para modificar su mismo funcionamiento y propiciar así formas de vida democráticas y no destructivas a nivel psicológico, sociológico y ecológico. Esta línea de pensamiento es actualmente desarrollada con mucho vigor por un filósofo canadiense que es una referencia dentro del campo de filosofía de la técnica, es Andrew Finberg, que de hecho acaba de sacar un libro sobre Marcuse.
Y también aparecen pensadores como Loren Lessig y demás pensadores políticos de lo digital. Bien, una quinta concepción es la que se desprende de la filosofía de Gilbert Simondon, concepción que algunos llaman organológica, podría llamarse mecanológica. ¿Cómo situar? En cualquier caso, sería el aporte de Simondon, que actualmente es objeto de muchas relecturas, revisiones, y realmente funciona como una fuente fecunda para repensar la cuestión. ¿Cómo situar a Simondon en el panorama hasta aquí descrito? Bueno, en principio él rechaza la concepción antropológico-instrumental por anacrónica. O sea, Seguir plantea que con el desarrollo de las máquinas, es decir, de los individuos técnicos en el siglo XIX y los conjuntos técnicos autorregulados cibernéticos en el siglo XX, ya no es adecuado pensar la técnica como medio o como un utensilio. Seguir con ese esquema hecho a la medida de las herramientas, dice Simondon, engendra confusiones y no contribuye a entender dónde estamos parados. Con respecto a la concepción sustantivista y a la teoría crítica, al menos la de Marcuse, es posible también encontrar, en este sentido es posible encontrar parecidos, pero también profundas diferencias. Para Simondon, en efecto, desde el siglo XIX y sobre todo en el XX, la técnica moderna reestructura el medio de existencia humano y se establece como una mediación objetiva. Una mediación de la especie con la naturaleza y una mediación también entre los mismos individuos y grupos. En este sentido, para él, vivimos en una sociedad de máquinas, el ambiente está transformado técnicamente y somos como flores en un invernadero, es decir, seres asistidos técnicamente. Esto implica que la separación tajante entre medios y fines es ineficaz para conceptualizar buena parte de los fenómenos tecnológicos. ¿Tiene sentido decir que la tierra es un medio para caminar, que el aire es un medio para respirar, que la luz del sol es un medio para ver? No tiene sentido. Y del mismo modo, para él el desarrollo del transporte, las redes de distribución de energía y las telecomunicaciones, fundamentalmente, con esos desarrollos se ha concretizado un medio tecnogeográfico y sociotécnico que opera como una mediación infraestructural objetivada. No es una herramienta, es una envoltura, es un mundo. Lo cual no quiere decir que no tengamos vínculo con herramientas en la cotidianidad, pero no pasa por ahí para él el kit de la cuestión de las técnicas, al menos desde el siglo XIX en adelante. En este marco, entonces, para Simondon también, y a partir del desarrollo de la cibernética, bueno, los medios y los fines se articulan en funcionamientos operativos, en conjuntos y redes técnicas que interrelacionan dinámicamente elementos naturales, elementos humanos y elementos maquínicos en un proceso en el cual la parte activa y la parte pasiva se intercambian permanentemente. En estos procesos que tienen sede en los conjuntos técnicos, pero no son solo técnicos, comprometen lo natural y lo psicosocial. Esta articulación entre medios y fines en procesos operativos, en funcionamientos operativos, acercaría a Simondon a las tesis sustantivistas que denuncian que los medios se convirtieron en fines y que eso redundaría en una subsunción del ser humano en funcionamientos impersonales de tipo técnico y o económico. Pero Simondon se basa en una concepción totalmente diferente de las implicancias y de las fuentes que explican este proceso. En primer lugar, él va a rechazar la oposición entre cálculo y significación, que es la sucedánea de la oposición entre técnica y cultura. Para Simondon, la técnica moderna no puede ser reducida a la ecuación ciencia natural, pensamiento calculador, voluntad de poder. Para él, del proceso de concretización de la técnica moderna, este es un concepto idiosincrático de este proceso de concretización de la técnica, se desprenden significados y valores específicos que no son de tipo económico o político. Para él, la tecnología no enseña a explotar,
y tampoco enseña a dominar. Por el contrario, es maestra en materia de compatibilización y asociación, pone en juego un diálogo constructivo entre las ciencias y cuestiona la especialización, propicia relaciones de cooperación transdisciplinares, no jerárquicas y cooperativas, posibilita una coordinación sinérgica y no destructiva entre lo natural y lo humano, etc. Simondon no es ingenuo y sabe perfectamente que la técnica termodinámica del siglo XIX se manifestó como violación de la naturaleza y sabe también que en el siglo XX proliferan a caballo de la cibernética discursos tecnocráticos que piensan a la técnica como medio para la conquista del poder incondicional. Sin embargo, para él, eso no habla de la esencia y la significación de la técnica moderna, sino de su desconocimiento, de su exteriorización del dominio cultural y de su reducción a esquemas de servidumbre. O sea, para Simondon, la esencia y la evolución de los objetos técnicos, lo que él llama el proceso de concretización, ha sido pervertido, desviado por motivaciones económicas, psicosociales o políticas extratécnicas, las cuales, pensando a la técnica como medio de explotación y dominación, la han desviado, valga la redundancia, de sus verdaderas potencialidades negentrópicas. Más aún, para Simondon, en el siglo XX, las máquinas están tan explotadas y dominadas como los seres humanos y por razones simétricas e idénticas. Esta es una de las ideas muy provocadoras de Simondon, totalmente contraintuitiva. Para entenderla, en segundo lugar, hay que decir algo sobre la interpretación de Simondon, la interpretación que él hace de la cibernética. Para él, la cibernética es algo revolucionario, es un nuevo órgano, dice literalmente, haciendo referencia a Descartes, es un discurso del método a la medida del siglo XX, pero al cual, agrega, todavía le faltan sus meditaciones metafísicas. En este sentido, Simondon observa con mucha preocupación la deriva que va tomando la cibernética y las interpretaciones que se hacen de ella en la primera parte, en la década del 50 y del 60. Concretamente, Simondon dice que cuando se toma a la máquina automática como ideal y criterio de perfección técnica, se está cometiendo un error garrafal. Para él, dicho ideal es expresión de una humanidad perezosa y tributaria de esquemas de servidumbre, porque, a fin de cuentas, el ideal de la máquina automática no es otro que el ideal de fabricar esclavos. En un pasaje notable de la introducción de su tesis doctoral secundaria, el modo de existencia de los objetos técnicos, dice Simondon lo siguiente, cito: el hombre que quiere dominar a sus semejantes suscita la máquina androide. Abdica entonces frente a ella y le delega su humanidad. Busca construir la máquina de pensar, soñando con poder construir la máquina de querer, la máquina de vivir, para quedarse detrás de ella sin angustia, libre de todo peligro, exento de todo sentimiento de debilidad y triunfante de modo mediato por lo que ha inventado. Fin de la cita. Para Simondon, entonces, el verdadero sentido de la cibernética no es mecanizar el pensamiento y tampoco reemplazar al ser humano con una máquina, sino, por el contrario, favorecer el acoplamiento. Es decir, favorecer una sinergia en la relación ser humano-máquina en orden a una existencia constructiva y creativa. O sea, para él no se trata ni de un reemplazo ni de una sustitución, sino de la conformación de una unidad operativa de orden superior que supera las potencias humanas y las potencias magníficas. Y es por esto por lo que él rechaza el ideal de la máquina automática y del automatismo. Este ideal postula una máquina cerrada sobre sí misma que anula la relación con el ser humano, es decir, borra al ser humano de la ecuación operativa y se fundamenta, dice él, en última instancia, este ideal de máquina automática, en última instancia se fundamenta en una intención mágica y en ansiedades psicosociales arcaicas, no en el desarrollo de la tecnicidad y tampoco en una necesidad tecnológica. Él, por ejemplo, cita distintos mitos, el mito del golem, digamos, distintas expresiones culturales muy arcaicas
tendientes a buscar un doble del ser humano, desde estatuas antiguas al mito del golem, bueno, ni que hablar Frankenstein, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, para Simondon, el ideal del automatismo degrada al unísono y del mismo modo al ser humano y a las máquinas. Los especializa a ambos en funciones rígidas y en roles predeterminados, produciendo así fenómenos de hipertelia, es decir, fenómenos de una sobreadaptación que rápidamente conducen a una desadaptación, y quebrando fundamentalmente lo que él busca reivindicar, que es la relación, el tejido relacional. En tercer lugar y por último, Simondon le da un alcance político y social a esta rectificación de la cibernética y señala que para él el establecimiento de conjuntos técnicos en el siglo XX, es decir, de un medio tecnogeográfico y sociotécnico, que implica necesariamente la superposición de una sociedad de máquinas y una sociedad de seres humanos, lejos de implicar un destino fatal de la modernidad y lejos de necesariamente conducir a la alienación, abre la posibilidad de reconstituir, de rearticular un diálogo entre la cultura y la técnica. En este sentido, la salida que él propone no es una salida religiosa, no es irse a la Selva Negra, no es alejarse de las nuevas tecnologías. La salida que él propone es encarar una reforma conceptual, es decir, filosófica, estética y pedagógica, que rompa con el dualismo cultura o técnica, que rompa con el dualismo cálculo-significación, es decir, que rompa con la idea de una tradición ingenieril y una tradición humanista, que rompa con la idea de que la técnica es cosa de ingenieros, que repiense en este marco el carácter relacional del ser humano, el hecho de que el ser humano no es un soberano frente a una tropa de esclavos técnicos, sino un elemento dentro de un conjunto, un elemento mediador, y esto supone repensar la antropología filosófica en términos de que la esencia humana es plástica, relacional, se va transformando. En general, desde antropologías filosóficas más esencialistas, el punto de vista con respecto a la técnica suele ser pesimista, de crítica, y desde otro tipo de antropología filosófica salen otras cosas a la vez. Con lo cual, la salida que propone Simondon, en suma, es una reforma conceptual, estética, filosófica que permita rearticular la relación entre la cultura y la técnica, repensar el carácter, el rol del ser humano dentro de una sociedad de máquinas y propiciar una rearticulación sinérgica entre humanismo y tecnología en orden a construir un sistema tecnocultural o tecnopolítico verdaderamente negentrópico, es decir, negentrópico en el sentido de estabilizador, durable, sinérgico, no destructivo a nivel ecológico, psicológico y sociológico. Y eso para él se hace desde una resignificación conceptual, filosófica de la técnica, no desde afuera, sino incorporando a la técnica a la dimensión de la reflexión cultural. Bien, bueno, ya para ir cerrando y agradeciendo de antemano la paciencia por este largo excurso, espero les haya resultado más interesante que aburrido, decir algunas cuestiones respecto de algunas lecturas contemporáneas. Estas 5 líneas son líneas del siglo XX y sobre todo de la década del 50, 60. Bien, con respecto algunas cuestiones muy breves. Con respecto a las tesis sustancialistas, no es difícil ver en autores actuales como Byul-Chul Han o incluso en Eric Saddam resonancias y ecos de la visión sustantivista, pesimista, crítica y en algunos puntos fatalista respecto del desarrollo tecnológico. Respecto de esta cuestión, las tesis sustantivistas tienen varios puntos, a mi juicio, interesantes con respecto a la tesis instrumentalista, que a mi juicio, filosóficamente,
pero ha sido objeto de varias críticas, sobre todo a partir de la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, en lo que se conoce como el giro empírico en filosofía de la técnica. Allí básicamente desde incluso pensadores como Finber o lo que se conoce como la postfenomenología, y también las teorías, por ejemplo, Latour, la teoría del actor red, lo que se conoce como estudio de los estudios CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad. Bueno, se comienzan a poner, no entre paréntesis, abiertamente se formulan críticas a estos enfoques totalizantes respecto del desarrollo tecnológico, enfoques trascendentales, esencialistas, totalizantes, como los de Lull y Heidegger, ¿no? Y esa crítica se hace sobre la base de la descripción de distintas mediaciones técnicas y cómo el rol que juegan las distintas mediaciones en composiciones, agenciamientos o dispositivos humanos, maquínicos. Con lo cual de ahí la idea de giro empírico, ¿no? Hay una crítica a esa visión más trascendentalista, cerrada de las tesis sustantivistas. Es un giro pragmático, descriptivo, pragmático, y que neutraliza esta idea de pensar a la técnica como con sus ribetes homogéneos, totalizantes, poco diferenciados, esencialistas, etc. En el marco de esta revisión crítica, en parte participa Finber, aunque Andrew Finber, que se relaciona, como vamos a ver ahora, como quizá el mejor exponente o renovador de la tradición de la teoría crítica de base marxista, Finber señala en algunos pasajes que está muy bien esto del giro empírico, pero en algunos puntos la descripción de la descripción pierde cierta densidad política en el análisis del desarrollo de la tecnología. Está de acuerdo con cierta deconstrucción de las visiones sustantivistas, pero sin embargo él considera que hay elementos de la concepción sustantivista interesantes. En este sentido, y a partir de una revisión de la tradición de la Escuela de Frankfurt, y en particular del aporte de Marcuse, él pone el eje en esta cuestión del diseño. Lo que hay que politizar no es tanto el uso, porque la idea del uso conduce casi inmediatamente a la concepción instrumentalista y supone toda una serie de asunciones, de presupuestos ontológicos que vienen con ella problemáticos. En el mismo sentido de la teoría crítica y de esta idea de politizar el diseño está la propuesta de Lawrence Lessig en un libro del Código 2.0. Él dice básicamente, bueno, hay que, a propósito de los desarrollos de Internet y demás, la política claramente puede intervenir en esto. Hay que intervenir en el código técnico de esto. No es una cuestión de usar o no usar tales tecnologías, sino politizar la arquitectura de esos objetos técnicos, no su uso. Vemos en este sentido que cerró con la crítica de la concepción fatalista, compacta de un proceso impersonal, automático, a espaldas de las decisiones humanas y demás. Con la crítica, la deconstrucción un poco de todo eso, se vuelve a abrir el juego para la articulación entre agenciamientos humanos, agenciamientos maquínicos, diseño de dispositivos, etc. Lo cual no implica caer en la visión instrumentalista, digamos, este es el punto. Y ahí hay muchos aportes contemporáneos que se hacen, y ya sí para cerrar, de la mano de Simondon. Además de los desarrollos que hacen los compañeros en Córdoba, Pablo Manolo Rodríguez, bueno, ahí hay de los herederos de Simondon, digamos, lecturas más vigentes, muy sólidas, muy interesantes, son por ejemplo la de Bernard Stiegler, y en menor medida, porque el de Stiegler es sí, un pensamiento robusto y bien interesante, que se desarrolla a partir de una relectura, íntegramente una relectura de Simondon. Y en menor medida de Hui, digo en menor medida porque hay que pensarlo como discípulo de Stiegler en gran parte, ¿no? Bueno, ya hablé un montón, no me quiero extender más. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente y nada, el hecho que
estén ahí todavía escuchando esta larga perorata. Muchas gracias.